Estamos de vuelta en Espiral, hablando del cabildeo en México. Antes de irnos a corte, le preguntaba a Carlos Castañeda cuál era el método de trabajo que se tomaba con los clientes. Y en lugar de respondernos eso, seguramente se guardó el know-how, nos decía que lo que hay que hacer es llevar el tema a los medios de comunicación y que esa es una forma también de ejercer pues presión o de convencer a los legisladores, de agarrar periodicazos, dicen algunos, a los gobernantes. Yo creo que hay que ser cuidadosos en ese tema. No vas a responder lo del método, ¿no? ¿En qué? Ya me doy por perdido. Que se puede presionar a todo un cuerpo colegiado. Tienes en realidad dos pistas, exactamente, yo estoy de acuerdo con eso. Tienes dos pistas, una pista que se da en medios y otra pista que se da en el legislativo. Pero el legislativo ya no es un bloque monolítico, ni siquiera en el nivel de las fracciones. O sea, una pregunta, por ejemplo, que nosotros nos hacemos, y que es muy importante, es el tema de la disciplina partidista. ¿Qué tan disciplinados son los legisladores? Y eso se estudia, puedes saber cómo funciona una fracción y cómo operan en sus votaciones. Y eso va a ser muy útil en algún momento para saber cómo actuaron antes y cómo van a actuar después. Pero, por ejemplo, los ciudadanos no tienen, y en ese sentido no solamente las empresas, sino cualquier ciudadano no tiene una manera tampoco de vigilar a sus legisladores porque no tiene reelección y no tiene otros instrumentos para llegar a ellos. Por ejemplo, no existen iniciativas ciudadanas, como en otras partes, que podría ser una opción para presentar caminos legislativos cuando los legisladores están preocupados en otras partes. Y el tema de la información, que es el tema central del cabildeo, ¿qué información es con la que cuentan los legisladores para tomar sus decisiones? Porque de eso se trata al final de cuentas el cabildeo. Lo importante es, por ejemplo, lo estás viendo en la reforma energética hoy. Es muy difícil ponerse de acuerdo si quieren el diagnóstico de Pemex. Es muy difícil ponerse de acuerdo si está en venta o no en venta la tecnología. Es muy difícil ponerse de acuerdo sobre la interpretación de la Constitución. Y son especialistas, son técnicos. Y tú me estarías diciendo que ustedes facilitan el flujo de información. Estamos aportando elementos al debate para tomar decisiones. Pero posiciones, lo decías hace rato, acercas posiciones. A mí me parece que es una posición muy clara. Hay un tema ahí con las posiciones que a mí me deja muy preocupado con lo que está viviendo en México. Tú puedes, en una dirección, es decir, por ejemplo, el grupo de interés, el privado, llevarle información al sector público para que se entiendan mejor. Legítimo, un interés legítimo. El sector público puede contratar también un cabildero para que le lleve información al privado y acerca posiciones. Déjame decirte algo. A mí, lo que yo estoy viendo, a lo mejor estoy equivocado y se los quiero preguntar, es que veo empresas que están haciendo las dos cosas. O sea, están trabajando para el sector privado, llevando la información al público, y del otro lado, dándole el mismo servicio al público. Y en realidad, en ese sentido, de pronto se vuelve. Pero, perdón, ¿la misma empresa o dos empresas diferentes? La misma empresa haciendo las dos actividades. Eso es conflicto de interés. Para mí, un poco esquizofrénico también, ¿no? Yo diría que inclusive uno como cabildero a veces hace ese mismo trabajo en esos dos sentidos. Acerca esas dos posiciones. ¿Pero le cobras a los dos? No, por supuesto que no. Pero consigues el acuerdo, viendo por los intereses del cliente, porque al final tú estás trabajando como si fuera, yo no soy abogado, pero como si fueras un abogado en un litigio, o planteando tus argumentos ante un juez. Pero imagínate ser abogado de las dos partes, que no es solo un negocio de un acuerdo. Pero como es una negociación, como estás acercando posiciones, como estás diseñando políticas públicas, las políticas públicas se diseñan dentro del terreno de lo posible. Entonces, muchas veces, como cabildero, también negocias con tu cliente. Negocias el hecho de alcanzar acuerdos posibles. Pero te voy a poner un ejemplo claro. Contratas a un cabildero para que vaya y le pegue a un ministro de la Suprema Corte, para que incluso lo baje de una votación. Y luego la Suprema Corte va y contrata al mismo cabildero. Es un ejemplo, no existe, esto lo estoy inventando. ¿No te parece inadecuado? Yo creo que es un y esto está pasando. Es un escenario hipotético. Es un escenario hipotético muy riesgoso, exacto, el que tú estás planteando, porque siguiendo la idea de Carlos, tú tienes, primero estás representando un interés legítimo de una empresa, de una ONG o de cualquiera que sea la entidad. Y evidentemente tienes que acercar posiciones sobre la base de una idea. ¿Cuál es la idea? La idea que tú tienes sobre la base del objetivo al que tú vas. Supongamos que tú quieres convencer a un grupo de legisladores de que la legislación que están por aprobar es nociva o afecta el interés legítimo de esta empresa. Bueno, lo que tienes que hacer es entender y hacer entender a las dos partes cuál es la postura por la cual supuesta o comprensiblemente esta legislación les va a afectar. Y eso yo creo que es lo normal. O sea, lo importante no es decir, este está a favor de un interés, y luego entonces le va a pegar al de al lado,
y luego va a ir corriendo con el helado para decirle cómo contrarrestar Ahora, este interés. esto se resolvería con algo de transparencia, Julio. Y te diría yo que lo que se ha visto, al menos ahorita en la práctica reciente del cabildeo en México, es el conflicto de interés más frecuente no se da con los despachos conflictuándose con otros intereses particulares, sino curiosamente de legisladores que ejercen también el cabildeo para empresas siendo legisladores. Se trabajan para una empresa y al mismo Son tiempo... legisladores y no tienen objeción en este instante jurídica para poder representar intereses privados específicos. Ahora, Ocurre. en Eso un sí país ocurre. como Estados Unidos, donde los intereses son enormemente diversos, el número de empresas de cabildeo son también muy amplias. Además, el cabildeo allá arrancó el siglo XIX, se legisló en el 46, es decir, ha habido, sin duda, un ejercicio de muchos más años sobre esto. En México tenemos pocas empresas. Es decir, según estuve revisando para este programa, alrededor de 20 empresas. Si ustedes, como planteaban, son la bisagra de los temas más importantes entre el poder público y la sociedad, 20 bisagras son muy pocas. Hablan de un nivel de concentración de poder demasiado alto. ¿Coincidirían conmigo? Yo volvería al Sí, punto no. que dije al principio. Me parece que estamos en un tema en que estamos realmente empezando. Estamos en un inicio. Estamos aprendiendo a cómo funciona el legislativo. Hoy para la sociedad, el legislativo todavía es quizás el que tiene la peor reputación en las encuestas, en términos de instituciones. Entonces, Yo creo que los desde partidos ahí políticos están peor todavía. estamos un poco en ese nivel. No sabemos cómo funciona, no sabemos cuáles son sus tiempos, cuáles son sus formas, cuáles son sus mecanismos. Nos desesperamos de que hay debates y discusiones y no llegan a acuerdos, porque justamente está iniciando ese proceso. Bueno, no me sorprende que haya pocas empresas que lo Ojo, que hacen. también el Pero no te legislativo parece tiene- el mal. legislativo Ok, a ver, no tampoco te tiene sorprende noción. porque estamos madurando esto, pero está mal. Yo creo que es una Que sea un cosa- mercado tan chico yo está creo mal. que es una cosa que hay que revisar, porque también un poco lo que estaba planteando Julio, que me parece muy importante. ¿Qué hay de la rendición de cuentas de los legisladores? Este es otro tema muy importante. Y no esto lo estamos planteando desde ahí, porque al final de cuentas el tema es cómo toman las decisiones los legisladores y cómo los ciudadanos pueden sancionarlos. Si hay reelección, se puede sancionar. Si se puede saber, si hay iniciativas ciudadanas, hay otros caminos para que participen los ciudadanos y justamente los ciudadanos que no puedan tener acceso al cabildeo. Si el cabildeo es solamente una herramienta, ¿no? Es una herramienta que tiene ciertas características, hay muchas otras. ¿Por qué no hablar de esas otras herramientas también si lo que queremos es lograr un mejor contacto entre los ciudadanos y quienes toman sus Y decisiones? también es No, una no razón se nos sentido debe inverso. olvidar, no se nos debe olvidar que al final de cuentas, y muchos académicos pueden respaldar esto, la transición mexicana todavía no culmina. Hay muchas áreas en las cuales todavía puede haber... Oscuridad. y no, digo, lo que iba a decir es cambios institucionales, reformas institucionales. En esta legislatura en particular está hablando mucho de la reforma del Estado, pero lo que sí te diría es que una de las reformas pendientes es la reforma al Congreso. ¿Por qué? Porque el Congreso ha adquirido una nueva dimensión, ha adquirido un nuevo protagonismo en la vida pública, ha adquirido una dimensión que hasta hace poco tiempo no conocíamos y que conforme pasan los años, conforme pasan desde 1997, conforme pasan los años, va adquiriendo mayor protagonismo. Falta una reforma al Congreso. En ese contexto, habrá que circunscribir el cabildeo también. ¿Quieres añadir algo, Rubén? No, Vamos a nada hacer más este decir tema. que hace falta que también, la novedad también es en sentido inverso, para los congresistas también es muy nueva la presencia de los cabilderos, o sea, así como para las empresas nuestras es difícil y estamos en el camino de cimentarlo, hace falta legislar la actividad, por un lado, hay varias iniciativas, pero no se ha legislado, y hace falta que los propios legisladores, y no solamente los legisladores, los gobiernos estatales, los congresos estatales, los presidentes municipales vayan absorbiendo la idea, pues, de que se pueda hacer, de que la actividad es legítima.